vamos a hablar en esta mañana sobre la iglesia apóstata durante la gran tribulación. En los domingos anteriores comentamos que el acontecimiento que marcará el inicio de el segundo advenimiento del Señor Jesucristo es el que la iglesia se complete, el cuerpo de Cristo se complete. Hay un número de personas que se van a convertir a Cristo a través de toda la historia de la humanidad y que van a formar parte de la iglesia. Y cuando la iglesia esté completa, entonces el Señor Jesucristo va a venir por ella. Entonces no va a venir antes. De hecho, algunos luego dicen, por eso necesitamos predicar el evangelio para que se complete más rápido. Bueno, yo creo que los tiempos son de Dios, pero sí, lo que sí sabemos es que cuando se complete la iglesia, el Señor Jesucristo regresará. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, que Él en su iglesia a unos los constituyó como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito le dio estos dones hombre a la iglesia? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia se edifica en dos sentidos, se edifica espiritualmente y se edifica también numéricamente. Se edifica numéricamente por la suma de las personas que reciben a Cristo y que llegan y forman parte de la iglesia. Y no es esta una membresía que nosotros determinemos como lo hace una organización que dice, para ser miembro de la iglesia tú necesitas hacer esto y esto otro y aquello. Sino que aquí en el momento en que una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo es quien lo integra a la iglesia. Y entonces crece el número de personas que forman parte de la iglesia. Y de los que ya forman parte de la iglesia, a medida que ellos crecen en el conocimiento de Jesucristo y en la gracia, pues el cuerpo de Cristo se va edificando también espiritualmente. La iglesia desempeña una función muy importante en el mundo. Jesús lo mencionó a sus discípulos en Mateo capítulo 5 versículo 13 cuando les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Que la sal se desvanezca significa no que desaparezca, sino significa que pierde sus propiedades. La sal se utiliza cuando menos para dos cosas muy importantes. Una es para dar sabor a los alimentos, para sazonar, y la otra función de la sal es la preservación de las cosas. Se preservan por medio de la sal. Por eso en Marcos 9:50 dijo el Señor Jesucristo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, o sea, si pierde esa propiedad que tiene de dar sabor, entonces ¿con qué la sazonaréis? Y luego dice, tened sal en vosotros mismos. Y esto nos muestra que la sal es un elemento que debe formar parte de la vida del creyente para que nosotros podamos ser la sal de la tierra. O sea, somos la sal de la tierra, pero necesitamos sal en nosotros mismos. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen acerca de las ofrendas, se van a dar cuenta que la sal estaba presente en todas ellas. La sal es muy importante. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión en que llegan o están en un lugar donde las aguas son malas, donde no se pueden beber, donde no hay agua potable, y van con el profeta y le dicen que tienen ese problema? Y entonces el profeta utiliza sal, precisamente, la pone en el agua, y entonces las aguas se vuelven aguas potables.
O sea, esa experiencia del pueblo de Israel tiene como propósito mostrarnos a nosotros la función que tenemos nosotros en el mundo. O sea, nuestra presencia debería de cambiar las cosas que enfrentamos en el mundo. Hay guerras, hay pleitos, y un creyente debe de ser siempre un elemento que evite estas cosas, que su presencia ayude a que estas cosas no proliferen, no crezcan. Ahora, cuando mencionamos la palabra iglesia, muchos la confunden con un edificio. Es muy común decir ahí en la iglesia que está en la esquina fulana, pero se refieren al edificio o al templo. Esa no es la iglesia. También es común que se confunda la palabra iglesia con religión, pero cuando la palabra de Dios habla de la iglesia, no se refiere ni a un edificio, ni se refiere a una religión, sino que habla del grupo de personas que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo en su corazón, sin importar dónde se encuentren, sin importar si están reunidos o no están reunidos. O sea, la iglesia no depende de que estén reunidos. Hay dos significados de iglesia en la Biblia, que uno es la iglesia universal, que es decir, se refiere a todos los creyentes que han existido y que existen en todo el mundo. Y la iglesia local, que es un grupo de creyentes que se reúne en un determinado lugar. Nosotros somos una iglesia local. Somos parte de toda la iglesia universal, pero nos identificamos reunidos aquí en la ciudad de Tijuana. Somos la iglesia local de la ciudad de Tijuana. Pero la gente confunde iglesia con religión. Inclusive forman parte de la iglesia los creyentes, estén vivos o estén muertos. O sea, la muerte no te separa de la iglesia. Si tú mueres y morimos, seguimos siendo parte de la iglesia. Y por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4, se considera a los creyentes muertos, diciendo que van a resucitar y recibir cuerpos nuevos, y a los creyentes vivos, que sus cuerpos van a ser transformados, porque la carne no puede heredar el cielo, no puede heredar la eternidad, pero transformado el cuerpo en un cuerpo nuevo, y junto con los que habían muerto y reciben cuerpos nuevos, recibimos al Señor Jesucristo en el aire. Entonces los creyentes que mueren siguen formando parte de la iglesia. Hoy nuestra misión es edificar la iglesia, decíamos, en estos dos sentidos, espiritual y numérico. Y cuando se complete la iglesia, entonces sucederá lo que Dios menciona en su palabra, en Romanos, cuando nos dice que entra la plenitud de los gentiles. Hoy Dios no trata con Israel como nación, como trataba en el pasado. Los tratos de Dios con Israel se suspendieron. Vimos la vez pasada, hablamos de la profecía de las 70 semanas, en donde han transcurrido 69 semanas hasta el momento en que se le quitó la vida al Mesías, y falta una semana por cumplirse, que son los 7 años de la tribulación. Es una semana de años. Y en esa semana de años, Dios entonces va a regresar a tratar con la nación de Israel. Y todo Israel va a ser salvo en esos días. Todo Israel se va a convertir a Cristo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 11, 25 al 27. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, a causa en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hoy Israel está endurecido como nación. No se declara Israel una nación cristiana. Ellos siguen tratando de practicar el judaísmo, o sea, lo que ellos hacían antes de que Cristo viniera.
Entonces hoy ha ocurrido en Israel endurecimiento, pero en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, bueno, vienen todos los acontecimientos de la tribulación en los cuales Dios va a tratar de nuevo con el pueblo de Israel y todo Israel será salvo. Sin embargo, regresando nosotros al punto de la iglesia, que tenemos una misión importante que cumplir en el mundo, también es necesario que sepamos y tengamos mucha claridad en que hay una condición que no es deseable, es una condición triste, pero es real de parte de la iglesia o en la iglesia, y esto es la existencia de una mezcla entre el verdadero pueblo de Dios y un pueblo que solamente profesa ser pueblo de Dios, pero no lo es. A ese pueblo que solo profesa pertenecer a Dios, pero no pertenece a Él, se refirió el Señor en Mateo 15:8 cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces fíjense cómo es posible que nuestra boca, nuestros labios, estén divorciados de nuestro corazón. ¿Sí? Deberíamos vivir bajo el principio de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y digo vivir bajo ese principio de una manera consciente, pero porque realmente eso sucede. Cuando una persona no tiene a Cristo, hay un momento siempre en que lo que dice revela que no tiene a Cristo, o sea, revela lo que hay en su corazón. Pero tenemos la costumbre, cuando nos reunimos, nuestro corazón puede estar vacío de Jesucristo, pero sin embargo nos reunimos y entonces adoptamos la manera en que se comportan los cristianos. Y podemos cantar los himnos, podemos dar testimonios de gratitud, podemos hacer todas estas cosas que son externas, que deben ser la manifestación de un corazón que tiene al Señor Jesucristo, pero que en ocasiones no lo es, como sucedía con el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús les dijo esto a los escribas y fariseos, que reclamaban a Jesús que sus discípulos no se lavaban las manos cuando iban a comer. No se refiere a que los discípulos del Señor Jesucristo eran poco higiénicos. Lo que pasa es que había una serie de ritos en cuanto a lavarse que habían establecido las religiones del tiempo, los fariseos, los escribas, y que hacía que una persona tuviera que lavarse muchas veces. Y si no lo hacía así, si no cumplía con ese rito, entonces consideraban que estaba quebrantando pues la tradición de los ancianos. Sin embargo, Dios, el Señor Jesucristo les dice, cuando ellos le reclaman esto, les dice: ustedes, en otras palabras, ustedes cumplen las tradiciones, pero violan la palabra de Dios. Porque hay un mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ustedes enseñan a sus discípulos que si ellos entregan su dinero como ofrenda para Dios, que era obviamente entregárselos a ellos, entonces pueden decirle a sus padres: es mi ofrenda para Dios todo aquello con lo que yo pudiera ayudarte. Y entonces ya no tienen obligación de ayudarlo. Y entonces quebrantan el mandamiento. Y este contexto nos ayuda y nos permite entender que honrar al padre y a la madre no significa hablar muy bien de ellos y decir: mi papá y mi mamá son lo máximo y fueron lo máximo y yo todo lo que soy se los debo a ellos y todo esto que a veces lo consideramos como darle la honra a nuestros padres. Pero en el contexto de cómo se presentó el Señor Jesucristo este mandamiento, vemos que honrar a los padres es apoyarles
materialmente, apoyarles económicamente. Oye, pero recuerdo en alguna ocasión alguien que dijo, pero si mi papá y mi mamá ni lo necesitan, o sea, más lo necesito yo que ellos me den a mí. Pero cuando tú honras a tu padre y a tu madre con lo económico, no lo haces porque lo necesiten, lo haces porque los amas, lo haces porque hay una reciprocidad y entiendes que un día ellos te dieron todo y ahora tú tienes la posibilidad de darles a ellos, no importa cuánto, no tiene que ser una gran cantidad de dinero, no tienes que comprarles una casa, no tienes que comprarles un vehículo, pero les das lo que tú puedes dar y que es la expresión de tu amor por ellos. Y de esa manera los estás honrando. Pero estas personas que estaban muy al pendiente del cumplimiento de las tradiciones, quebrantaban la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo les dijo que su actitud era hipócrita. En Mateo capítulo 15, versículo 7, les dijo que su actitud hipócrita correspondía perfectamente bien con la profecía que había hecho de ellos Isaías, en Isaías capítulo 29, versículo 13, que escribió, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, no hay un verdadero temor de Dios en el corazón de estas personas, no lo había. Simplemente hablaban del temor a Dios, repitiendo algo que les había sido enseñado. Por eso muchas ocasiones, y yo tuve esa experiencia, yo conocí a Cristo a los 16 años y procedía de un hogar católico, en donde no se leía la palabra de Dios, no se enfatizaba el conocimiento del Evangelio. Bueno, ni siquiera, aunque se suponía que éramos católicos, pues ni siquiera éramos personas de asiduos, asistentes a la iglesia. Y cuando yo conozco al Señor Jesucristo y le entrego mi corazón, pues entonces hay un cambio en mi vida que me hace ver que antes yo tenía una religión. De hecho, me había yo adentrado en ella por decisión propia, no porque mi madre me impulsara a ello. Y digo mi madre porque mi padre murió cuando yo tenía 8 años. Y mi padre no profesaba ser católico. Él más bien había siempre dicho que deberían dejar a sus hijos crecer y un día escoger lo que ellos quisieran creer. Esa era su manera de pensar de él. Mi madre sí era católica, pero tampoco una católica que estuviera asidua, cumpliendo la religión, asistiendo a la iglesia. Cuando yo conozco al Señor Jesucristo, pues me doy cuenta que todo lo que yo había hecho antes, pues no tenía ningún valor, que lo hacía porque de alguna manera, pues en la casa habían dicho que éramos católicos. Entonces, pues somos católicos, bueno, pues entonces yo voy a la iglesia católica, me junto con amigos que son católicos, hago lo que ellos hacen, pero sin tener conocimiento de Jesucristo. Cuando escucho el Evangelio me entero que Jesucristo quiere vivir en mi corazón, que murió por mis pecados, y entonces adquiero algo que no tenía, convicción de pecado, y eso me lo dio el Espíritu Santo de Dios. Y convencido de mi pecado, me entregué al Señor Jesucristo, lo recibí en mi corazón como mi Salvador personal. Entonces, esta experiencia es una experiencia que tiene que tener cada persona que se reúne en un grupo cristiano. Porque reunirnos en un grupo cristiano no nos hace cristianos. Nos hace cristiano el entregar nuestro corazón a Jesucristo. Pero reunirnos en un grupo cristiano nos hace obedecer a Dios en este mandamiento y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, aunado a lo que nosotros leemos por nosotros mismos y estudiamos, pero por medio también en la iglesia de lo que escuchamos en la predicación.
Y entonces formamos parte de la iglesia de manera real, de manera verdadera. La condición de una iglesia mezclada entre personas que tienen a Cristo y personas que solo dicen tenerlo pero no lo tienen, está ilustrada por el Señor Jesucristo en la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. En esta parábola vemos que las vírgenes están esperando al esposo. Y cuando el esposo regresa, solo 5 de las vírgenes que son llamadas prudentes, allí en la parábola, reciben al esposo, se reúnen con él. Y las otras 5 vírgenes, que son llamadas insensatas, que estaban junto con las prudentes, quedan fuera y no reciben al esposo. ¿Por qué quedan fuera? Porque sus lámparas se estaban apagando porque no tenían aceite. Y entonces tuvieron que ir a buscar aceite. Y en el ínter que fueron a buscar aceite, el esposo llegó. Y entonces las 5 prudentes que tenían aceite en sus lámparas entraron y estuvieron con el esposo. Ellas, cuando regresaron, las vírgenes insensatas, querían entrar con el esposo. Pero él les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estas son casi las mismas palabras que el Señor menciona en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, cuando se refiere a todos aquellos, dice que hoy le dicen Señor, Señor, pero que no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí? No todo, dice el que me dice Señor, Señor, porque en realidad cumplen con esa parte de que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Forman parte tal vez de un grupo cristiano local, pero no forman parte de la iglesia realmente, porque no han entregado su corazón a Jesucristo. Y precisamente cuando se refiere a estos en Mateo capítulo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, en los cielos. O sea, debe haber una relación perfecta entre el decir y el hacer, entre el decir de los labios y el tener en el corazón, que se manifieste en el hacer. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando escuchamos las palabras que dijeron estas personas, decimos: híjole, pues imagínate, ellos habían echado fuera demonios, habían hecho muchos milagros, y sin embargo el Señor les dice: no os conozco. Bueno, yo dudo mucho que ellos hubieran echado fuera milagros, echado fuera demonios. Es lo que ellos decían. Tú no puedes echar fuera un demonio si no tienes a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo con mucha claridad: Satanás no lucha contra Satanás. O sea, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Entonces Satanás no está dividido contra sí mismo. Una persona sin Cristo, ¿cómo puede echar fuera un demonio? Puede echarlo una persona que tenga a Cristo en su corazón y que tiene con él al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Entonces sí puede ordenarle a un demonio salir de una persona, y el demonio obedecerá, porque está obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. La comparación de estos dos pasajes, del pasaje que habla de las 10 vírgenes, y el pasaje en donde Jesús dijo que no todo el que le dice Señor entrará en el reino de los cielos, nos confirma que el esposo de la parábola de las 10 vírgenes representa al Señor Jesucristo. El aceite de las lámparas representa al Espíritu Santo que vive dentro de los que son verdaderos creyentes. Y las 10 vírgenes en su totalidad representan a la iglesia compuesta por cristianos verdaderos y cristianos profesantes. O sea, vírgenes prudentes
y vírgenes insensatas. Ilustrando entonces esto, la mezcla que existe entre los verdaderos creyentes y los creyentes solamente profesantes o nominales. Y como mencionamos antes, esta mezcla también existió en el pueblo de Israel. O sea, no nada más en la iglesia, pero también en el pueblo de Israel. Dios llamó a Abraham para formar de él un pueblo santo, un pueblo que fuera un instrumento para dar a otros pueblos a conocer al Dios verdadero y su palabra que les había sido revelada. Pero ser descendiente de Abraham no convertía a la persona en parte del pueblo de Dios. O sea, era descendiente de Abraham, pero no necesariamente hijo de Dios. No era la condición el ser hijo de Abraham para formar parte del pueblo de Dios al que Dios llamó Israel, sino estar identificado con la fe de Abraham. O sea, había quienes habían nacido de Abraham, pero no creían como Abraham. Entonces no eran parte del pueblo de Dios, aunque fueran descendientes de Abraham. Así en Romanos capítulo 9, el Espíritu Santo pone de manifiesto que no todo israelita es Israel, como también no todo lo que hoy se llama iglesia cristiana es la iglesia de Jesucristo verdaderamente. No es la esposa que él compró y lavó con su propia sangre. De modo que cuando acontezca ese siguiente evento en el calendario de Dios, que es el arrebatamiento de la iglesia, el momento en que Cristo regrese por su esposa, la iglesia cristiana verdadera, que forma parte de la iglesia profesante. Toda la iglesia profesante tiene una parte que es verdadera y una parte que no lo es, aquí en la tierra, pero en ese momento habrá una separación y quedará solo la iglesia cristiana profesante. Eso debe hacernos meditar, y ese es el propósito de poner este énfasis en este tema. No es el propósito solamente tener conocimiento, sino el propósito es aplicar a nuestra propia vida ese conocimiento. Si no lo hacemos, entonces podemos aprender muchas cosas que no son reales en nuestra vida. Esto que estamos hablando de una iglesia compuesta por creyentes profesantes y creyentes que son verdaderos creyentes, debe hacernos meditar en nuestra condición delante de Dios. No tenemos que esperar hasta que Cristo regrese para averiguarlo, porque entonces será demasiado tarde. Ahora mismo debemos preguntarnos: ¿yo pertenezco a la iglesia verdadera de Cristo o solo a la iglesia profesante? De la respuesta honesta que hagamos a esta pregunta, de la veracidad de esa respuesta, dependerá que se cumpla en nosotros lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:17, que nosotros, los que vivimos en el momento en que el Señor Jesucristo regrese, seremos arrebatados juntamente con los que hayan resucitado y hayan sido dotados de nuevos cuerpos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos: ¿yo soy parte de la iglesia profesante solamente o soy parte de la iglesia verdadera? Si podemos decir con honestidad y certeza: soy parte de la iglesia verdadera, entonces puedes estar seguro que cuando Cristo regrese, te irás con él. Pero si no, te quedarás en el mundo solo como parte de la iglesia profesante. En Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29, tenemos un pasaje que puede ayudarnos a definir nuestra condición delante de Dios. Porque Pablo se dirige a los judíos, les habla a ellos y les dice que ellos tienen el sobrenombre de judíos, pero que no son verdaderos judíos. ¿Por qué? Dice en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29. Primero, porque ellos dicen ser judíos y apoyarse en la ley y dicen conocer a Dios. También dicen conocer la voluntad de Dios
y estar instruidos por la ley de tal manera que ellos pueden siempre saber qué está bien y qué está mal y aprobar lo que está bien. Y no solo lo que está bien, sino lo mejor. Pero también consideran ser guías, ser luz, ser instructor de los indoctos, ser maestro, poseedores del conocimiento de la verdad. Fíjense, o sea, ellos se sentían obviamente por todas estas cosas pues superiores a los pueblos gentiles que eran idólatras, que eran paganos, que no tenían este conocimiento que ellos tenían. Pero ¿cuál era el problema con ellos? ¿Qué era lo que manifestaba que no eran verdaderos judíos, aunque lo que decían era correcto? Pues que ellos enseñaban, por ejemplo, que no se debería robar y ellos robaban. Ellos decían que no se debería adulterar y que los ídolos eran abominables. Dice, y ellos adulteraban y cometían sacrilegio, que es la profanación de lo santo. Y ellos decían que la ley era lo máximo, pero la infringían la ley. ¿Cuál era el resultado de esta actitud de ellos? Deshonraban a Dios y hacían que el nombre de Dios fuera blasfemado por los gentiles. Que es lo que ocurre hoy también, cuando algunos dicen, oye, yo conozco a fulano que se reúne, que va a este lugar, que trae su Biblia, pero que hace esto otro, hace aquello, que dice que no se debe hacer, pero él lo hace. Y cuando se le señala que dice, bueno, no soy perfecto, nadie es perfecto, somos pecadores. O sea, una muy buena manera de justificar, ¿no? Si yo soy pecador, pues entonces no hay ningún problema en que yo peque. Entonces, ¿por qué Dios pide de nosotros una vida santa si somos pecadores? Porque evidentemente nosotros podemos vivir de una manera diferente si tenemos a Cristo. Cristo nos ayuda a tener convicción primeramente y luego nos da el poder, la fuerza para dejar aquello que a Dios le desagrada. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso cada vez que ustedes digan, es que no puedo, deben recordar esa promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no puedes vencer el pecado en tu vida, es porque o no tienes a Cristo, o lo tienes, pero no te fortaleces en Él, porque no te alimentas con su palabra, porque no meditas en ella, porque no la memorizas, porque no estudias. Y si alguna vez estudiaste, tus estudios quién sabe dónde están. No los repasas, no ves si estás viviendo conforme a lo que has aprendido, entonces no hay fortalecimiento espiritual. Entonces no puede haber victoria sobre el pecado de esa manera. También presumían estos judíos de estar circuncidados. Nosotros somos, acuérdense que se referían a los gentiles como estos incircuncisos. Entonces estar circuncidado era un honor. Sí, pero ¿de qué te sirve estar circuncidado? Les dice el apóstol Pablo, si transgredes la ley. O sea, la circuncisión tiene valor, o tenía valor en el pueblo de Israel, si ellos vivían conforme lo que profesaban, si vivían una vida de santidad, porque acuérdense que la circuncisión es una operación alrededor para quitar lo malo. Entonces, si eso lo aplicamos a la vida espiritual, porque tiene un significado espiritual en la Biblia, es que Cristo cuando llega a tu vida te hace una circuncisión espiritual, o sea, te quita lo malo de tu corazón, te quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne. Y entonces se manifiestan obras diferentes que proceden de un nuevo corazón. De modo que los judíos siendo circuncidados, ¿de qué servía si eran circuncidados en el cuerpo, pero eran incircuncisos de corazón? O sea, Dios no había transformado en ninguna manera sus vidas. Así es que este cuadro que presenta el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 2, 17 al 29, nos puede ayudar a nosotros. Nosotros podemos hacer un cuadro así y decir, a ver, ¿soy cristiano o solo tengo el sobrenombre de cristiano?
Digo yo que la palabra de Dios es santa y es lo más importante, pero ni siquiera la leo. Digo yo que los principios bíblicos deben ser aplicados a la vida, pero yo vivo conforme a los principios del mundo y aplico los principios mundanos. O sea, debemos hacer un análisis nosotros minucioso a la luz de la palabra de Dios, para que no estemos creyendo que cuando Cristo venga vamos a ir con Él y resulta que nos quedamos. Entonces tenemos que definir esto muy bien en nuestra vida. Otro ejemplo bíblico de la mezcla de creyentes verdaderos y creyentes solo profesantes existía en una de las iglesias de Asia que se mencionan en el libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias en Asia. La iglesia de Sardis, que Cristo se dirige a ella en Apocalipsis 3, 1 al 4, y les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Aquellos tenían sobrenombre de judíos, nosotros podemos tener sobrenombre de cristianos. Ellos tenían sobrenombre de que vivían, pero estaban muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y acuérdate pues de lo que has recibido y oíste, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Te fijas? Ahí está otra vez la mezcla de los que dicen que están vivos pero están muertos, y de los que verdaderamente están vivos y que son dignos de que el Señor los tome y estén con Él, porque tienen vestiduras blancas. Es decir, la santidad que Cristo trae a la vida de una persona que le recibe. En esta iglesia la mayoría profesaba estar vivos, pero habían recibido la vida, pero no habían recibido la vida eterna en Cristo. Su conducta revelaba que estaban muertos espiritualmente y que no conocían a Dios. Pero en medio de esta iglesia había unas pocas personas, dice, y lo especifica: tienes ahí a unas pocas personas que son dignas, que sus vestiduras son blancas, que andarán conmigo. Y esas vestiduras blancas estaban así porque habían sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Ahora nosotros podemos, hacer un cuadro comparativo de nuestra situación y poder llegar a una conclusión honesta. No debemos tener temor a hacer esto, porque nosotros debemos entender que no es cristiano el que declara solo serlo y quebranta los principios bíblicos y vive conforme a los principios del mundo. Tenemos que tener certeza, porque de eso depende nuestra eternidad. No hay forma de recuperar lo que se pierde cuando vivimos engañados. La conclusión de si somos o no somos cristianos debe surgir de nosotros mismos. No debemos esperar que los demás nos examinen y nos aprueben y nos digan: sí, no, si tú eres cristiano, o nos desaprueben y nos digan: no, yo no creo que tú seas cristiano. Eso no es lo que importa. ¿Qué piensen los demás? Obviamente, un verdadero cristiano da frutos de serlo, y los demás van a estar de acuerdo en que es un cristiano. Pero no es cristiano porque ellos estén de acuerdo, más bien están de acuerdo porque es cristiano. Entonces, la conclusión de si lo somos o no debe de llegar de nosotros mismos. La exhortación divina es a examinarnos a nosotros mismos y llegar a una conclusión. Será algo muy sencillo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos. Este es un mandamiento. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tú conoces ya muchas doctrinas bíblicas. Tú puedes analizar esas doctrinas en tu vida. Por ejemplo, dice la Escritura:
a todo el que me confiese delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en el cielo. Tú te puedes preguntar a ti mismo, ¿yo confieso a Jesucristo? ¿Qué es confesar a Jesucristo? Es declarar a los demás que creemos en Jesucristo, que Él vive en nuestro corazón, que es nuestro Salvador y Señor, aunque se burlen de nosotros. Un verdadero cristiano hace eso. Un cristiano que se queda callado y no dice nada, pues hay una gran interrogación sobre él. No sabemos si es verdaderamente cristiano o no. Pero tú entonces te puedes analizar a ti mismo. La Biblia dice, por ejemplo, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si tú no eres una persona constante en la reunión y cualquier cosa es tan importante que te hace no estar en la reunión, pues tienes que cuestionarte a ti mismo. Hay momentos en que es entendible perfectamente que no podamos estar, pero hay ocasiones en que cuando nos enteramos, nos damos cuenta que por cosas completamente baladíes, por cosas que no tienen importancia, dejamos de venir. Y hay otros, ustedes si tienen una idea clara de los creyentes que forman parte de este grupo, se van a dar cuenta cuántos hay que de pronto se aparecen, pero no son constantes. Y cuántos hay que son constantes, que vienen inclusive de partes lejanas, que batallan para llegar, pero que lo hacen porque anhelan escuchar la palabra de Dios. Esa es la única razón. No es para tener contento a alguien, es porque no quiero perder la exposición de la palabra, los testimonios de los creyentes, el compañerismo con los creyentes, ese breve compañerismo de saludarnos simplemente, que a lo mejor en algunos momentos nos lleva a vernos también entre semana. Entonces, así puedes ir analizando los principios bíblicos y viendo si se cumplen en tu vida y en qué grado se cumplen. Y entonces tú llegas a tu propia conclusión de si eres un cristiano verdadero o solo un cristiano profesante. A los cristianos solo profesantes se refiere 2 Timoteo 3:5, donde se nos presenta claramente el divorcio que existe entre lo que ellos dicen y lo que manifiestan exteriormente, lo que hacen. Pues los describe diciendo, fíjense, tendrán apariencia de piedad. Esto es algo externo, pero negarán la eficacia de ella. O sea, puedo presentarme muy piadoso aquí, pero esa piedad que según represento aquí no tiene nada que ver con mi vida en mi casa, con mi vida con mi familia, con mi vida en mi negocio. Entonces, cumplo con esto que dice que tengo apariencia de piedad, pero niego la eficacia de la piedad por mi comportamiento. Esa es una característica muy clara. Ahora, una pregunta frecuente que hacen algunos cuando estamos hablando de este tema de la iglesia y sobre todo de la tribulación y de que la iglesia será llevada por el Señor Jesucristo, pero quedará aquí una iglesia profesante. Una pregunta frecuente que se hace es, ¿cómo podemos saber si la iglesia será arrebatada durante la tribulación o antes de la tribulación o después de la tribulación? Porque hay quienes dicen, no, aquí vamos a estar nosotros también en la tribulación. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 10, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces no vamos a estar en la tribulación, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él. Y esto lo confirma también Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré, dice el Señor. Entonces sabemos perfectamente que no estaremos en la tribulación, porque no hemos sido puestos para ira. Y la tribulación es un tiempo de prueba de 7 años, que se inicia precisamente con la presencia del anticristo. Esta es una de las pruebas más fuertes que vienen en la tribulación. ¿Por qué? Porque precisamente Israel fracasará en esa prueba, creyendo en el anticristo, aceptándolo como su Mesías, y vivirán ellos y el resto del mundo 3 años y medio de paz por los tratados que logrará este hombre tan inteligente y con tanto carisma, para traer paz, precisamente que el núcleo de las guerras y de los problemas mucho es Israel en el mundo. Entonces este hombre traerá la paz durante 3 años y medio, permitirá que Israel reconstruya su templo, realice de nuevo los sacrificios en el templo, para posteriormente traicionarlos, quebrantar su pacto, entrar en el templo, declararse Dios y pedir ser adorado. Sin embargo, la misericordia de Dios seguirá presente en este mundo. La misericordia no se va a ir del mundo. Se va a la iglesia y con ella el Espíritu Santo. Pero Dios obrará en esos días por diferentes medios, inclusive a través de esta iglesia profesante y esta iglesia nominal, porque aunque ellos no tienen una experiencia con Cristo, la Biblia la van a continuar teniendo, y la Biblia va a ser un elemento que va a poder traer luz a la vida de aquellos que durante la tribulación entregarán su vida a Jesucristo. Los cristianos profesantes no viven conforme a la palabra de Dios, pero a veces reparten folletos, a veces regalan Biblias, y entonces la palabra de Dios hace su trabajo en la vida de los incrédulos. La presencia de la Biblia en los días de la tribulación seguirá constituyendo una oportunidad para aquellos que, aún con los peligros que enfrentarán al atreverse a creer, se entregarán a Cristo. Sobre todo en los segundos 3.5 años, cuando el anticristo se manifiesta en su verdadero carácter y arremeta con gran furor contra Israel y contra, principalmente, de aquellos que se vuelvan al Señor Jesucristo. Dice, y lo describe muy bien Apocalipsis 12, del 4 al 6, que al leerlo debemos entender que están entremezcladas cosas que pasaron antes, que pasan durante esos días y que pasarán después. O sea, no hay una descripción cronológica de los acontecimientos. Uno puede ir identificándolos, aunque no estén ahí diciéndonos qué sucederán en ese momento. Pero dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, esto ya ocurrió. Esto fue lo que Satanás trató de hacer cuando el Señor Jesucristo iba a nacer, pues trató de destruirlo, que es exactamente lo que dice. Pero ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, obviamente se refiere al Señor Jesucristo, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ya recorrió muerte, resurrección y ascensión de Cristo en esas palabras. Fue arrebatado hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que son exactamente 3 años y medio. Entonces, este otro acontecimiento ya está ocurriendo ya durante la tribulación. Dice Apocalipsis 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, nos traslada precisamente ahora al momento en donde, al venir el Señor Jesucristo en el aire, en la primera parte de su venida, Satanás es arrojado del aire a la tierra. Ya habíamos visto eso. Eso está puesto aquí entremezclado con las demás
verdades que se mencionan. Dice, y persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Israel, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, es un año, tiempos, otros 2 años, son 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. O sea, hay diferentes formas en que se mencionan los 3 años y medio, 1260 días vimos antes, y ahora tiempos y la mitad de un tiempo. Esto produjo en Satanás un gran enojo, y continuó manifestando su ira en una persecución furiosa contra el resto de su descendencia de la mujer, o sea, los israelitas, es decir, contra el pueblo de Israel, y en particular contra aquellos que, entendiendo su error de haber recibido al anticristo como su Mesías, se volverán al Señor Jesucristo, reconociendo en él a su verdadero Mesías. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, pero en particular los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, aquí ya hubo una conversión en el pueblo de Israel, de personas que ya se entregaron a Jesucristo, y Satanás, el dragón, va furioso directamente contra ellos a perseguirlos. Estas menciones nos muestran que en la tribulación habrá personas que se conviertan a Cristo en esos días, aún a riesgo de sus vidas, un riesgo que hoy no existe. Hoy las personas con la mano en la cintura te dicen que no creen, o te escuchan, y como comentaban hace rato, y simplemente, aparentemente a todo dicen que sí, pero finalmente no reciben, no se acercan, no cumplen con su palabra. En esos días, creer en Cristo costará la vida. Y sin embargo, hoy que la gente puede recibir a Cristo sin riesgo, se niegan a hacerlo. Dice en Apocalipsis 6:9 que cuando abrió el 5º sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, creer en Cristo en esos días conducirá sin duda a muchos a la muerte. Y esto queda de que habrá conversión en los días de la tribulación, queda más claro todavía cuando leemos Apocalipsis 7:9, que dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, se habían convertido a Cristo y habían perdido la vida, y ahora Juan los está viendo ahí en el trono de Dios y junto con el Cordero. Y dice Apocalipsis 7:13 al 14 que entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto mencionamos que la misericordia estaría presente durante la tribulación. Y estos resultados lo demuestran. Pero ¿cómo es que estas personas pudieron ser salvos? Porque dice la Escritura en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y resulta que cuando Cristo vino se llevó a su iglesia y con ella el Espíritu Santo, y quedaron solo cristianos profesantes. Decíamos como quiera con la presencia de la Biblia. Pero ¿quién les predica? Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y Dios se encarga de decirnos cómo ocurrirá esto. Dios no dejará totalmente expuesta a la gente a la predicación engañosa del anticristo, ni a las señales del falso profeta. Cuando vemos que habrá estos resultados durante la tribulación, de una gran multitud convertida a Cristo, nos preguntamos entonces, ¿por qué
una gran multitud en los días de la tribulación. ¿Y por qué hoy que no hay riesgo, mucha gente no cree? Y muchas respuestas pueden venir a nuestra mente y cada una de ellas sin duda tendrá un cierto porcentaje de valor, pero por ejemplo podemos muy bien argumentar que mucha gente no cree hoy en día porque ha sido arrastrada por el materialismo y por la vanidad. O sea, el materialismo los ha tomado y para ellos lo más importante es tener dinero, tener posesiones materiales, viajar, conocer el mundo, cuestiones meramente materiales que se logran con el dinero. Otros no creen porque han sido arrastrados por los conceptos que hoy manifiesta la sociedad con respecto a cosas que antes fueron consideradas claramente como pecados y que hoy son aceptadas, y no nada más aceptadas, sino también aplaudidas. Y no solamente aceptadas y aplaudidas, sino inclusive casi exigidas a los demás. Y entonces ahora el que no se muestra de acuerdo con ellos es el que está mal. Entonces toda esta transformación en la sociedad, ¿qué es lo que hace o qué produce? Que no haya convicción de pecado. Y al no haber convicción de pecado no hay posibilidad de salvación, porque se requiere que la persona tenga convicción de pecado para que se arrepienta y entregue su corazón a Jesucristo. Otra razón por la cual la gente hoy en día no cree es porque muchos han sido engañados y decepcionados por las diferentes religiones. Y cuando se les habla de Cristo, inmediatamente piensan en la religión. Dicen, yo no quiero saber nada de la religión. O no tiene caso hablar de la religión porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y con esta excusa, con esta muletilla, no quieren ni siquiera escuchar del Evangelio que queremos compartir con ellos. El resultado finalmente es que no desean abandonar su conducta pecaminosa. Porque además, como mencionábamos, si muchas de las cosas que antes se consideraron claramente pecaminosas hoy se aceptan y aplauden, pues ellos no tienen convicción de pecado, entonces siguen viviendo de su misma manera pensando que es correcto lo que ellos hacen. Pero además de estos motivos, lo que Dios menciona como el principal motivo por el cual mucha gente hoy no entrega su corazón a Cristo, no quiere creer y llegará a la tribulación en esa condición de personas sin Cristo, nos lo dice el Señor en 2 Timoteo 2, del 10 al 12, en la segunda parte. Dice que el anticristo que actuará en los días de la tribulación lo hará con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que Dios nos dice. ¿Por qué no creen a la verdad? Porque se complacen en la injusticia. No quieren recibir el amor de la verdad, no les interesa. Les hablamos de que precisamente Dios les ama y manifestó su amor enviando al Señor Jesucristo a morir por ellos en la cruz, pero a ellos no les interesa, menosprecian el amor de Dios que está manifestado en el Evangelio. Entonces, en estas personas que llegarán a la tribulación sin Cristo, el poder engañador del anticristo va a arrastrarlos con facilidad. Porque no quisieron creer a la verdad, creerán fácilmente a la mentira. Y entonces la predicación del anticristo, la predicación engañosa del anticristo, se convertirá en un filtro que servirá para separar a las personas que no solo se negaron a creer en Jesucristo, sino se complacieron en la injusticia de aquellos que no creyeron, escucharon también, pero no precisamente buscaban su complacencia en la injusticia. Entonces otras razones afectaron su decisión y llegaron a este momento sin Cristo, pero en ese momento ellos no sucumbirán al poder engañoso del anticristo y podrán responder a las maneras en que Dios les hará llegar el Evangelio. Estarán dispuestos a creer y escucharán el Evangelio por diferentes medios. Uno de estos medios
son los 144,000 que son israelitas convertidos a Cristo y que se convierten a Cristo después de la traición del anticristo. Dice Apocalipsis 7:4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, son israelitas los 144,000. Y Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Entonces, cuando el anticristo rompe el pacto con Israel y profana el templo, entrando al templo y declarándose Dios y pidiendo ser adorado, Israel se volverá a Cristo. Y de los judíos se convertirán 144,000. Y muy claramente dice Apocalipsis, 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus que componen el pueblo de Israel. 12,000 por 12, 144,000, que serán perseguidos e irán por todas partes predicando el evangelio. Estos 144,000 judíos convertidos a Cristo tendrán un gran éxito en la predicación. Y es bueno que observemos esto y meditemos en ello y lo contrastemos con la falta de éxito que nosotros tenemos hoy en día en cuanto a ganar las almas. Porque del éxito que ellos tuvieron se desprende, o lo podemos ver, mejor dicho, por la multitud que nadie podía contar y que procedían de todas las lenguas y tribus y pueblos y naciones, luciendo vestiduras blancas, de la cual uno de los ancianos, como ya vimos en el capítulo 7, versículo 14, son los que han salido de la gran tribulación y que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. El éxito de estos 144,000 sin duda se logró por su gran testimonio y por su vida limpia, por su vida de santidad, que se menciona en Apocalipsis 14, 3 al 5. Dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, qué precioso testimonio está dándonos el Espíritu Santo de la vida de estos 144,000. ¿Cómo no tener éxito cuando predicas el Evangelio y lo respaldas con tu vida como ellos lo respaldaron? Por eso tuvieron un gran éxito. Entonces, de alguna manera nosotros estamos fallando. No hay otra, no podemos verlo de otra manera. Tal vez no estamos cayendo en los pecados que pueden ser llamados pecados groseros, que aún los incrédulos los rechazan, pero hay algo en nuestra vida que no manifiesta la santidad, que hace que otros adquieran convicción de pecado. Yo recuerdo cuando yo me convertí, la vez que esa noche que se predicó el Evangelio alrededor de una fogata, y yo levanté mi mano para recibir a Cristo, y después los que habíamos hecho profesión de fe, fuimos a la parte de atrás de la casa con Emilio Underwood, y él se puso de rodillas y oró por nosotros. Y el ambiente que se generó era tal que influenció nuestras vidas, mi vida en lo particular, me dio convicción de pecado y pude observar la limpieza y la santidad de aquel hombre que estaba orando por nosotros. Y después tuve la oportunidad de conocerlo y de convivir con él y recibir estudios con él por 7 años, y siempre observando su gran amor por las almas y su gran amor por el Señor. Y todavía cuando lo vimos la última vez, Pati y yo, que fuimos a Los Ángeles y estaba él en el hospital ya muy consumido físicamente, todavía, no obstante que tenía problemas ya de Alzheimer y que a veces no reconocía inclusive
a su hija, porque él tuvo 6 varones y una mujer, pero él no la reconocía y decía: yo tuve solamente hijos, ¿verdad? Pero ese día la vimos, nos reconoció, nos habló por nuestro nombre y nos dijo: estoy abriendo un trabajo nuevo en Los Ángeles con jóvenes predicando el Evangelio. Y eso no era así. Estaba enfermo desde hacía tiempo, postrado en la cama, pero su mente y su corazón seguían con la misma línea, con el mismo propósito que lo movió durante toda su vida cristiana y que le dio un ministerio tan exitoso, del cual hay fruto en muchos países del mundo y no solamente en México. Entonces, algo nos falta a nosotros. No podemos verlo de otra manera, porque no tenemos el impacto sobre los demás que tienen las personas que viven una vida entregada, como estos 144,000 o como en el caso que yo menciono, Emilio Anderson. Otro medio que Dios utilizará para predicar el Evangelio, porque el Evangelio, dice la Escritura, que será predicado en todo el mundo antes de que finalice la tribulación. Así lo dice: y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y nosotros sabemos que cuando dice vendrá el fin, no quiere decir que todo se va a acabar y ya se acabó todo, no. Viene el fin de ese periodo de la tribulación para dar lugar a las demás cosas que vendrán después: el juicio de las naciones, el milenio, el juicio del trono blanco. Otro medio que Dios usará en esos días para predicar el Evangelio serán 2 testigos que Dios enviará. 2 personas que resucitarán, que estuvieron muertos, y que predicarán. Y dice Apocalipsis 11, 3 al 5, daré a mis 2 testigos que profeticen, otra vez, por 1260 años, o sea, 3 años y medio, predicando los 144,000 y predicando también estos 2 testigos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca, de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces, este es otro medio que Dios va a utilizar. Estos 2 testigos predicando el Evangelio con un poder que, aunque los quiera detener al anticristo y los quiera matar, no va a poder, al menos durante esos 1260 días. Pero cuando haya terminado de dar su testimonio a estos 2 testigos, el anticristo los matará finalmente. Antes serán intocables, pero cuando terminen su misión, que durará 3 años y medio, que son los 1260 días de Apocalipsis 11:3, el anticristo los asesinará. En Apocalipsis 10:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, no antes, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El apóstol Pedro escribió que los profetas del Antiguo Testamento recibieron la revelación de Dios de las cosas que vendrían en el futuro, acerca del Mesías, por ejemplo, sabiendo que ellos no lo alcanzarían a ver, que ellos no lo verían, pero que estaban administrando cosas que serían para nosotros, a quienes sería predicado. Cosas que dice Pedro, y me llamó esto la atención, porque Pedro dice cosas en las que desean mirar los ángeles. O sea, no quiero usar una palabra que no corresponde, porque luego se usan palabras como una como dice, una envidia de la buena. Pues no hay envidia buena, ¿no? Como que envidia de la buena. Entonces casi yo iba a usar algo semejante. Digo, los ángeles no que tengan envidia, pero sí desean. Fíjense, mientras nosotros tenemos el gran privilegio de predicar el Evangelio, los ángeles les gustaría hacerlo, pero no es para ellos esa misión, es para nosotros como iglesia. Pero ahí en la tribulación también los ángeles participarán predicando el Evangelio, también ángeles participarán. Dice Apocalipsis 14, 6 y 7: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, ahí están los medios que Dios va a utilizar para que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y por eso habrá una gran multitud que se entregará a Jesucristo, pero que muchos de ellos, esa gran multitud, morirá. Más adelante resucitarán y serán parte de la primera resurrección, parte de los que resucitaron cuando el Señor Jesucristo regresó. Pero ofrendarán sus vidas, y lo harán porque su decisión por Cristo es genuina, es verdadera. No es solo una profesión de fe, no es una posición nominal, es una verdadera entrega a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos definir en nuestras propias vidas. Hoy tenemos el privilegio de predicar el evangelio, pero no estamos teniendo éxito. ¿Cuál es la razón? Es algo que nos debemos preguntar. Es tiempo de buscar dentro de nosotros mismos y encontrar la respuesta. Nuestro tiempo se agota. Cristo regresa. Cristo regresa muy pronto. Y nosotros debemos estar predicando el evangelio, ganando las almas para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se complete. Que Dios les bendiga.